Listo. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Chévere, mis queridos colegas, ¿cómo han pasado? Muy buenos días. Estamos listos para empezar. El tema, estamos con un poquito de atraso, a las 9 debemos terminar. Es un tema un poquito largo, con puntos que son importantes. He intentado reducir al máximo esta presentación para poder abarcarlo en una hora, pero es sumamente difícil hacerlo. Vamos a intentar resumirlo súper bien, que sea muy comprensible y que no se escape ningún detalle. Así que vamos a hablar hoy de la hipertrofia prostática benigna o hipertrofia benigna de la próstata. Y bueno, ya vamos a definir mejor estos y cómo mismo se debe llamar y cómo funciona esto de la nomenclatura. Es en sí, la próstata es, creo que todos entendemos muy bien lo que es una glándula del aparato reproductor que se encuentra ubicada debajo de la vejiga, rodeando a la primera porción de la uretra. Por eso es que esta primera porción de la uretra en el hombre se conoce como uretra prostática. Esta glándula se encuentra en una encrucijada de vías, ¿no? Está rodeando a la vía urinaria, pero también está atravesada por el conducto eyaculador, que obviamente es la última parte del sistema de ductos para la expulsión del semen. La comprensión de esto y el recordar esto nos permite entender el por qué es la patología de esta glándula puede afectar tanto la micción como la eyaculación. También recordar anatómicamente que en esta parte, a la salida de la vejiga, cuando empieza la uretra, se encuentra lo que llamamos el cuello de la vejiga o, y con tejido muscular liso que forman el esfínter interno liso de la vía urinaria del hombre. Es un esfínter involuntario. Y en la parte baja, a este nivel, se encuentra el esfínter estriado, en cambio el que es voluntario. Tenemos dos esfínteres en el hombre para el control de la micción. También hay que recordarlo para entender el por qué cualquier tratamiento que se dé en esta glándula cuando está enferma puede también o debe considerar el tema de los esfínteres y el tema de la continencia. Histológicamente la próstata es una glándula, es un tejido glandular que tiene, aunque la diapositiva no está buena, pues tiene un epitelio glandular que produce las secreciones y en este epitelio se produce ese famoso conocido antígeno prostático específico, es producido a nivel de epitelio. Y también tiene un estroma. Este estroma, que es el tejido de sostén, que tiene componentes fibrosos y un importante componente de fibras musculares lisas. Recordarán estos detalles. El epitelio, entre otras cosas, produce el antígeno prostático y produce las secreciones, y el estroma tiene una gran cantidad de fibras musculares lisas. Eh, Anatómicamente y por ciertos factores funcionales e histológicos, un investigador llamado McNeil le dividió a la próstata en zonas, y estas son las zonas anatómicas de la próstata que propuso McNeil. Tenemos una zona anterior, que más bien es tejido fibromuscular, una zona transicional, que es la que está más relacionada con la uretra, una zona central y la zona periférica. Visto en otro plano, tendríamos la zona de transición muy cercana a la uretra, la zona central, la zona periférica, que es toda la zona posterolateral, que es la más grande, y en la parte anterior este tejido fibromuscular. Yo he puesto aquí a unas iniciales que quiero que sean un recordatorio mnemotécnico para ustedes, porque es en la zona transicional donde se produce la mayor parte de problemas de hiperplasia benigna, mientras que es en la zona periférica donde se produce la mayor cantidad de neoplasias malignas. Es decir, el cáncer más está en la zona periférica, más común,
y la hiperplasia benigna más desde la zona transicional. Por eso es que la hiperplasia benigna, como es la que está más relacionada con la uretra, suele dar más síntomas urinarios, mientras que el cáncer prostático puede pasar desapercibido y no dar mayor molestia o problemas urinarios por la ubicación. Yo he puesto aquí unas letras que es un recordatorio mnemotécnico, zona transicional a T, benigna, zona periférica, cáncer. Ustedes le pueden manejar como quieran, como un recordatorio. Yo solía, para no olvidarme, decir, tengo bombas para carnaval. En próstata, ¿no? TB, PC. Ustedes pueden utilizar cualquier forma de recordarlo. Es muy común que en las preguntas de urología en la universidad o en el pregrado, en el posgrado, se haga esta, ¿no? ¿En qué zona se produce el cáncer con más frecuencia y en qué zona la hiperplasia benigna? Bueno, hay que entender qué pasa con esa próstata, que lo que hace es simplemente producir secreciones para que forman parte del líquido seminal y ayudar al funcionamiento y movilidad de los espermatozoides. Pues pasada cierta edad, pues 40, 45 años, ya vamos a entender por qué empiezan a darse ciertos cambios microscópicos en el tejido prostático. Empieza a hiperplasearse, es decir, aumentar el número de glándulas y también haber una hiperplasia de las fibras musculares lisas del estroma. Esto es lo que se conoce como una hiperplasia prostática benigna. Es un fenómeno puramente de células. No es visible ni palpable. Hay un aumento en la reproducción de las células, tanto epiteliales como musculares, y se produce una hiperplasia. No siempre, en algunas ocasiones, la hiperplasia del tejido produce un crecimiento en el volumen de ese tejido prostático. Y eso es lo que se llama como un crecimiento prostático benigno o hipertrofia prostática benigna. Hiperplasia es histológico, hipertrofia ya es un aumento del volumen, un crecimiento en sí del volumen prostático. Y no todas las próstatas hiperplasiadas, hipertrofiadas, producen obstrucción. A veces crecen, pero la uretra sigue permeable. En algunos casos, ese crecimiento produce obstrucción a la salida de la vejiga, lo que se llama obstrucción de la salida vesical u obstrucción prostática benigna. Entonces, tres conceptos que hay que manejar: hiperplasia prostática benigna, histológico; crecimiento prostático benigno, ya es físico; y obstrucción cuando ese crecimiento está taponando, digamos así, ya la permeabilidad de la uretra. ¿Por qué se produce este cambio en esa edad sobre los 40 años? Fundamentalmente, y les doy esta información porque luego esto nos va a servir para entender los tratamientos, fundamentalmente todo depende de un desequilibrio en ciertos factores que mantienen la proliferación celular y la muerte celular. En un paciente joven todo está equilibrado cuando la próstata está sana. Los andrógenos, especialmente la dehidro o dihidrotestosterona, favorece la proliferación de células, pero hay otros factores como el factor de crecimiento beta que en cambio favorece la apoptosis, la muerte celular, y esto cuando está balanceado, la próstata está bien, pero después de los 40 o 45 años se desequilibra esto a favor de los factores de proliferación celular, en más importante la de hidrotestosterona, en contra de los factores de muerte celular y por tanto empieza la hiperplasia prostática. También hay factores o también hay elementos, bueno, esto es, y aquí también quiero que se graben un detallito, que le señalo con la flecha. Les decía que el principal factor molecular, en este caso hormonal, que favorece la proliferación de las células en la próstata y su trabajo es la dihidrotestosterona, pero esta dihidrotestosterona no aparece de la nada. Es la testosterona que ustedes saben se fabrica
en los testículos y también a nivel suprarrenal, la que llega por la circulación sanguínea y tiene que transformarse en dihidrotestosterona para poder actuar a nivel de las células prostáticas. Y esta transformación se produce gracias a esta enzima que la tienen que recordar siempre, la 5-alfa reductasa. Esta verde es la culpable de que la testosterona sufre este cambio y esta es la molécula activa realmente para producir el trabajo a nivel celular. Ven que puede trabajar fuera de la célula o la 5-alfa reductasa puede hacer lo mismo dentro de la célula, pero al final se termina formando la DHT. Cuando esa próstata ha sido afectada por este desequilibrio y se ha producido la hiperplasia y posteriormente la hipertrofia, pues empieza a generarse un inconveniente en el paso en la permeabilidad de la uretra. Este inconveniente se debe a dos fenómenos: a un componente estático, que es una obstrucción debida al crecimiento en sí de la próstata. El volumen prostático físicamente obstruye el paso de la uretra, el paso de la orina por la uretra. Pero también hay otro componente, y por esto al inicio yo les decía, recuerden ustedes que la próstata tiene en el estroma abundantes fibras musculares lisas. Esas fibras también que aumentaron en tamaño se ponen tensas, se contraen y eso también contribuye a la obstrucción. Eso se llama el componente dinámico y es por ese tono excesivo de estas fibras musculares lisas. Y aquí ya podemos empezar luego a ir un poco entendiendo cómo podemos manejar una enfermedad prostática benigna que está dando obstrucción. Obviamente la una sería reduciendo volumen y la otra reduciendo el tono de esas fibras musculares lisas, relajándolo. Eso lo veremos luego, pero ya vamos entendiendo. ¿Qué le pasa al paciente cuando ya su próstata ha crecido y está generando obstrucción? Esa, esa hipertrofia y esa obstrucción prostática benigna produce síntomas. Y los síntomas se pueden clasificar en síntomas de almacenamiento y los síntomas de vaciado. Los síntomas de almacenamiento antes se llamaban los síntomas irritativos. Son esos síntomas de urgencia, esa desesperación que tiene el paciente para llegar al baño, no le da tiempo y a veces hasta le llega a vencer y se produce una incontinencia de urgencia. La polaquiuria, el aumento de la frecuencia misional, sobre todo en la noche, la nicturia o nocturia, que también está bien dicho, son síntomas de almacenamiento, porque es la vejiga la que no está pudiendo almacenar bien o cumplir su función de almacenaje de la orina de manera apropiada. Y existen los síntomas de vaciado, que también se llamaban los síntomas obstructivos, que son en sí debidos al taponamiento. Un chorro que disminuye de fuerza y calibre, que se empieza a entrecortar, el paciente que requiere pujar para empezar a orinar, siente que no logra evacuar todo, hay un goteo al final de la micción. Estos son los síntomas típicos de un problema prostático. En forma general se los llama, estas iniciales que están en paréntesis, los síntomas del tracto urinario inferior. En inglés les dicen LUTS, ustedes siempre, a veces ya vienen los textos resumidos, los LUTS, que es la traducción en inglés de lo mismo, ¿no? Síntomas del tracto urinario inferior. Pero recordar que esos LUTS o esos síntomas inferiores del tracto urinario no son exclusivos de un problema prostático. Debemos entender que otras patologías pueden producir lo mismo. Ejemplos: una infección de vías urinarias, una cistitis intersticial, una vejiga hiperactiva o hipoactiva, un síndrome de dolor pélvico crónico, una disfunción neurológica de la vejiga o neurogénica. Hay muchas cosas que pueden dar estos síntomas. Entonces, no todo paciente con ese cuadro clínico necesariamente está sufriendo de una obstrucción prostática benigna, aunque obviamente es lo más común. Pero siempre tenemos que evaluar para hacer un buen diagnóstico diferencial.
hacer una historia clínica completa, obviamente. Nuestro paciente con hipertrofia prostática o hiperplasia será un paciente de más de 45 años o 50 años. Hay cuestionarios para evaluar los síntomas, a ver cómo está afectándole la sintomatología al paciente. Hay que examinar a nuestros pacientes. Y aquí un tiempo para recordar la importancia de realizar el examen rectal digital, que también se llama o lo conocemos normalmente como el tacto rectal. Entonces, hay que seguir haciendo tacto rectal a nuestros pacientes. Las guías internacionales así lo recomiendan. La televisión, los medios de comunicación que no están bien informados, incluso, y con respeto lo digo y aprecio, pero a la vez con pena, ciertos colegas, hasta a veces urólogos, dicen que ya no se hace el tacto rectal y no es verdad. Es una prueba muy importante para el diagnóstico. Los exámenes de laboratorio, un examen de orina, un antígeno prostático. Recuerden que el antígeno es la sustancia que se produce en el epitelio glandular de la glándula. Una química sanguínea para ver cómo anda la función renal. En ciertos casos es necesario completar estos estudios con imágenes, ¿no? Un eco, pero el eco convencional hecho por el abdomen no es tan preciso, es mucho mejor para estimar el volumen prostático y las características de la glándula con ecografía transrectal. Existen otros estudios que no son obligatorios hacerlos, pero a veces los necesitamos, como una flujometría que nos permite medir la presión del flujo urinario, una cistoscopía y a veces incluso estudios de urodinamia. Pero lo principal son los 4 puntos iniciales. Una vez que hemos diagnosticado un paciente con síntomas del tracto urinario inferior debidos a un crecimiento prostático benigno, pues nos debemos plantear el reto. ¿Qué vamos a hacer con este paciente? ¿Les operamos, no le operamos, solo pastillitas? Y para poder entender y decidir cuál es la mejor opción, debemos comprender de que el objetivo de nuestro tratamiento con ese paciente debe ser doble. Primero, mejorar sus síntomas. Y antes solo nos centrábamos los médicos en eso, hacer algo que el paciente, para que el paciente orine mejor y ya está. Pero ahora debemos pensar en algo más importante o igual de importante. No solo que orine mejor, sino cómo lograr que ese paciente, ojalá en el tiempo no llegue a una cirugía o a un taponamiento o que empeore sus síntomas. Es decir, el objetivo también tiene que ir a reducir ese riesgo de progresión. Y ahí es cuando se van generando ya las nuevas estrategias de tratamiento. ¿Qué podemos hacer? Tratamiento clínico quirúrgico, ya vamos a ver cuándo y cómo y por qué lo uno y lo otro. Si hemos optado por un tratamiento clínico, el paciente no tiene una razón específica para operarse y decidimos solo darle una medicina, pues tenemos que preguntarnos y escribir en nuestra historia clínica luego de una buena entrevista con el paciente. Nuestro paciente tiene síntomas predominantemente de vaciado, chorro fino, chorro débil, esfuerzo premencional, chorro interrumpido, goteo, o tiene predominantemente síntomas de almacenamiento. El más lo que se queja es de la nicturia, de la urgencia, o tiene los dos. Entonces, en base a eso, decidimos qué terapia iniciar. Si es un paciente que predominantemente tiene síntomas de vaciado, tenemos estas estrategias. Los bloqueadores de los receptores alfa-adrenérgicos, ya vamos a ver por qué son importantes. Los inhibidores de esa enzima que transformaba la testosterona en dihidrotestosterona, los inhibidores de la fosfodiesterasa 5 o hacer una terapia combinada. Y si el paciente tiene predominantemente síntomas de almacenamiento, a lo mejor necesitamos más bien anticolinérgicos como los antimuscarínicos para relajarle a la vejiga y disminuir esta sintomatología. Empecemos con lo primero, entonces, manejo de síntomas de vaciado. Te decíamos, tenemos 3 alternativas. Los bloqueadores alfa-adrenérgicos, hay muchos en el mercado y son los más usados.
tamsulosina, doxazosina, terazosina, silodosina. Yo creo que están entre la doxazosina y la tamsulosina los más utilizados en el mercado. Hay muchas marcas ya de esto. Podemos usar los que inhiben la enzima de 5-alfa reductasa. Los más comunes o los más usados en el mercado son el finasteride y el dutasteride, y los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa. El más común es el tadalafilo, que también se usa en la disfunción eréctil. ¿Por qué los alfa bloqueadores? Es importante, y tal vez esta parte no la dije al inicio, entender que a nivel de la zona esta de vejiga y del tejido prostático existe una inervación autonómica. A nivel de la próstata y del cuello de la vejiga existe una gran cantidad de inervación simpática, especialmente en base a fibras que utilizan el neurotransmisor noradrenalina, y hay una gran cantidad de receptores adrenérgicos o de noradrenalina, especialmente receptores alfa 1, porque receptores adrenérgicos, ustedes recordarán que hay receptores alfa y beta. En esta zona hay gran cantidad de receptores alfa adrenérgicos, y el más común, el alfa 1, porque hay un montón de subtipos. Entonces, si la noradrenalina, actuando sobre esos receptores alfa, aumenta la tensión, el tono de las fibras musculares lisas del estroma prostático y las fibras musculares lisas del cuello de la vejiga, esto genera una obstrucción dinámica. Es lógico entender que si yo bloqueo esos receptores, elimino la acción de la noradrenalina, las fibras musculares se relajan y se produce este fenómeno, una apertura, una mejoría en la permeabilidad de la uretra. Por eso es que los bloqueadores alfa-adrenérgicos mejoran la sintomatología obstructiva o de vaciado. ¿Sí? Tamsulosina, doxazosina, nombres comerciales, ya les digo, Tamsulón, Cardura, secotes cantidades. Son muy efectivos. Estos medicamentos actúan rápido, a los 3, 5, 7 días, el paciente ya nota una mejoría porque la fibra muscular se relajó y él ya siente que mejoró. El volumen prostático no cambia. Estos no actúan en volumen prostático, pero sí mejoran de manera rápida los síntomas. ¿Cuál es el problema de los alfa bloqueadores? Que hay receptores adrenérgicos no solo en la próstata, hay receptores adrenérgicos en muchas partes del cuerpo, y uno de los más importantes en los vasos sanguíneos. Como son fibras musculares lisas las que tienen los vasos sanguíneos, estos alfa bloqueadores también producen relajación de esas fibras y vasodilatación. Por tanto, uno de los principales efectos secundarios de estos medicamentos es la hipotensión, especialmente la hipotensión ortostática, es decir, esa baja brusca de la presión cuando el paciente o la persona cambia de posición, cuando se levanta de golpe, el paciente dice, como que me mareo. Por eso es recomendable usar estos medicamentos o prescribirlos en horas de la noche para que el paciente tome, y si hay vasodilatación cuando el paciente ya se acuesta, probablemente no experimente este problema o lo haga con poca intensidad a la mañana siguiente. Ese es el principal efecto secundario. ¿Cómo se está intentando reducir este problema? Usando bloqueadores alfa-adrenérgicos cada vez más selectivos, que actúen casi solo en tejido prostático y no en otras estructuras. Principalmente, uno de los más selectivos es la tamsulosina y la silodosina. Eso con los alfa bloqueadores. Ahora, ¿qué con los inhibidores de la 5-alfa reductasa? Recordemos, ya lo sabemos, la testosterona necesita transformarse en dihidrotestosterona para trabajar en la célula prostática. ¿Quién logra esta transformación? Esta enzima, la 5-alfa reductasa. Por tanto, si yo logro bloquear esta enzima, voy a disminuir esta conversión, y al tener menos dihidrotestosterona disponible, pues tengo menos proliferación celular prostática.
Eso es lo que hacen. Lo que podemos aquí entender, por tanto, es que estos medicamentos del finasteride o el dutasteride que logran este efecto pueden disminuir la proliferación celular y, por tanto, reducir un poco de volumen prostático. Estos trabajan no en la parte dinámica, sino en el componente estático, físico de la obstrucción prostática. Pero claro, eso no se produce de un día a otro. Para que este bloqueo, que es el bloqueo es inmediato, pero para que haya una reducción de volumen, se necesita tiempo. Más o menos estos medicamentos requieren 6 meses de toma continua para empezar a generar el efecto real de reducción de volumen y obviamente mejoría de los síntomas. Eso hay que explicar al paciente que si va a tomar estos productos, pues no espere un resultado inmediato en cuanto a sintomatología. Y ahí viene, y ustedes ya lo van a entender, una estrategia. Si el bloqueador alfa-adrenérgico me mejora pronto los síntomas en 3, 5 días, pero no me reduce volumen, mientras que de estos inhibidores reducen volumen, pero necesito 6 meses, ¿qué tal si le empiezo a dar los dos juntos de una vez? Y eso es correcto, no a todos los pacientes, pero es una muy buena estrategia lo que se llama la terapia combinada. Ahora ya se expenden en el mercado productos farmacológicos que contienen los dos componentes, un bloqueador alfa-adrenérgico y un inhibidor de la 5-alfa reductasa. Esto es lo que les decía, estos inhibidores eh, tardan hasta 6 meses en iniciar su efecto, pueden reducir el volumen prostático hasta en un 25%. Y hay algo importante que tengo que decirles. Como alteran la proliferación de las células del epitelio de la glándula prostática y en esas células se produce el antígeno prostático, los pacientes que están usando estos medicamentos tienen reducciones en sus niveles de PSA en sangre. Cuando yo le hago un examen de sangre a este paciente que está tomando, me va a salir un valor. El valor normal suele ser de manera general entre 0 y 4 nanogramos por mililitro. Yo le hago a un paciente que ya ha tomado 6 meses y le sale ese valor del PSA, digamos, en 4. Y yo digo, no, está bien, no tiene cáncer. Acuérdense que el PSA nos sirve para el diagnóstico del cáncer prostático, porque en cáncer se eleva. Y yo digo, no, está 4, está muy bien. Cuidado, ese paciente está tomando inhibidores de 5-alfa reductasa, ese nivel de PSA no es real, porque se redujo por el medicamento. La estrategia que se aconseja es pacientes que toman estos productos, multiplicar el valor del PSA por 2 para tener el valor real de antígeno prostático. Entonces, ese ejemplo del paciente que tenía 4, pero toma esto, nosotros decimos no, por 2 es 8, por tanto es un paciente que probablemente tendré que investigar un posible cáncer prostático. ¿Qué efectos secundarios producen estos inhibidores? Pues al bloquear la conversión de testosterona en dihidrotestosterona, pues también puede afectarse la parte sexual, ¿no? Especialmente la libido, el deseo sexual. Hay que explicarlo al paciente para que lo tenga presente. De este casi no vamos a hablar porque todavía no está aprobado por las instancias de control, FDA, etcétera, los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, pero ya se están utilizando cuando ustedes estén en su práctica médica, ya les van a llegar visitadores ofreciéndoles el tadalafilo, incluso el mismo sildenafilo que se prescriben para la disfunción eréctil, ya como un medicamento también usado para la hiperplasia prostática, los síntomas de obstrucción prostática. Y sí funcionan bastante bien por el momento a dosis bajas del tadalafilo con 5 miligramos diarios, está funcionando bastante bien y yo lo prescribo cuando tengo un paciente con sintomatología urinaria no muy severa, leve, quiero mejorarle eso, y a la vez es un paciente que me está hablando de que también está con algo de disfunción eréctil y yo estaría, como se dice en el argot popular, matando dos pájaros de un tiro, mejorando con un medicamento sus síntomas miccionales y su disfunción eréctil. Claro está,
Eso se vería mejor en pacientes con síntomas leves. Pacientes con síntomas ya más severos o una disfunción eréctil más severa, 5 miligramos ya no le va bien, ya necesita la dosis convencional de tadalafilo, que es los 20 miligramos a demanda. Esto es lo que les decía la terapia médica combinada. Si tenemos un paciente con síntomas urinarios fastidiosos y tengo que una próstata voluminosa que posiblemente llegue a evolucionar al futuro, a empeorar y tenga a lo mejor que operarse. Y recuerden que mi objetivo no era solo mejorar los síntomas, sino disminuir el riesgo de progresión a una cirugía, retención, etcétera. Yo puedo usar una terapia combinada. Aquí la Asociación Europea recomienda ofrecer tratamiento combinado con un alfa bloqueador y un inhibidor de la 5-alfa reductasa a aquellos pacientes con síntomas moderados a severos y que tienen riesgo de progresión. Eh, ¿Y cómo sé cuáles van a tener riesgo de progresión? ¿Quiénes tienen más peligro de llegar a cirugía o taponarse? Y eso también no está en la diapositiva, pero lo pueden registrar. Cuando un paciente tiene una próstata mayor de 30 o 40 gramos al eco o al tacto y tiene un antígeno prostático inicial mayor de 1.5, es un paciente que muy probablemente va a progresar. A ese paciente, si tiene síntomas además obstructivos importantes, le doy una terapia combinada. El alfa bloqueador para que mejore su sintomatología y el inhibidor 5-ARI para que reduzca el volumen y ojalá no me llegue a una cirugía. Lo mismo dicen las guías de la Asociación Americana. La combinación es apropiado, es un tratamiento apropiado y efectivo para pacientes con síntomas del tracto urinario inferior asociados a un crecimiento prostático demostrable con un volumen importante, mayor de 30 gramos en este caso, y un nivel de PSA también elevado más de 1.5. Esa es la estrategia. Si yo tengo un paciente, en cambio, con una próstata, con síntomas, pero una próstata pequeñita, un PSA muy bajo, solamente un alfa bloqueador está más que bien. ¿Y qué pasa si este paciente no se queja tanto de un chorro delgado, sino de síntomas de almacenamiento, colaquiuria, nicturia, urgencia? Pues lo que tengo que trabajar es en la vejiga. La vejiga tiene una importante inervación colinérgica. La acetilcolina llega a los receptores especialmente muscarínicos y produce contracción del músculo detrusor de la vejiga. Y si esa contracción inadecuada es la que le está dando los síntomas al paciente, pues yo quiero relajarle a la vejiga. Entonces utilizo un anticolitérgico, un bloqueador de los receptores muscarínicos. Y esos también hay muchos en el mercado: tolterodina, oxibutinina, el Mutum, solifenacina, darifenacina, etcétera. Y ustedes dirán, ¿y qué pasa si tiene los dos problemas? Doctor, el chorro es delgado, tengo que pujar y también me levanto 6 veces a orinar de madrugada. Pues tengo un paciente con sintomatología combinada de vaciado y almacenamiento y puedo combinar un bloqueador alfa-adrenérgico para que orine mejor y un anticolinérgico para que se reduzca la nicturia o el síntoma de vaciado. También se están usando otros fármacos como los agonistas beta-3 adrenérgicos, principalmente el mirabegrón, pero todavía no están autorizados ni difundidos lo suficiente. Entonces, los anticolinérgicos solos en combinación con un alfa bloqueador pueden ofrecerse sin problema. ¿Qué pasa o qué con la fitoterapia? Ustedes han de escuchar en la televisión o en la propaganda mucha información sobre el sopalmeto, sobre las plantas, la casamarucha, la mashua, etcétera. Pues es muy popular en ciertos países, Estados Unidos, Francia, Alemania, muy común, pero hasta la fecha no ha sido comprobada su eficacia. La mayoría tienen componentes como el pigeon africano, la palma enana americana, que es el sopalmeto, ortiga, zinc, selenio, etcétera. Y en 2 estudios serios, muy serios, 2 análisis controlados con placebo, etcétera, en ninguno hay un beneficio.
Pero bueno, hay un espacio para estos fármacos. Recuerden que estamos en un medio donde esto está muy popularizado y decirle al paciente, eso no te va a servir, pues generalmente el paciente no se va a ir muy contento de la consulta, igual lo va a comprar. Yo normalmente lo que hago es, cuando un paciente me dice si puedo tomar el Prosta, no sé qué, que vi en la televisión, pues hágalo, no le va a pasar nada malo, pero no deje de acudir al médico y seguir las indicaciones médicas, farmacológicas o si es el caso, quirúrgicas. Eso creo que es la mejor conducta. O también yo mismo le prescribo un medicamento a veces a pacientes que llegan a la consulta casi sin molestias, sin sintomatología, están orinando bastante bien, su próstata tiene un crecimiento leve, pero el paciente quiere una receta. El paciente, nosotros ya percibimos cuando él quiere salir con algo, no se va contento con que le digamos no necesita tomar nada, vaya nomás. Entonces a veces le prescribo algún producto natural como el sopalmeto, el pigium africanum, y el paciente se va tranquilo a su casita con algo que tomar y le vemos en un año. La cirugía, ¿cuándo operar? Pues estas son las únicas razones para operar. No operar todo lo que va llegando, no operar solo porque la próstata, el eco dice que ya está grande, nada que ver. Hay que operar solamente cuando el paciente ya tiene retenciones de orina, ya le han puesto sonda una vez, otra vez, ya se le retiene cada vez y cuando se le tapona, cuando esa obstrucción ya está generando una repercusión superior, ya está fallando los riñones por obstrucción, hay una hidronefrosis en el eco, hay una creatinina que se está subiendo, pues hay que desobstruir pronto. Cuando sufre de infecciones urinarias a repetición o se le han formado cálculos en la vejiga por el taponamiento, la orina residual, esos detritos, esos tejidos, mejor dicho, esas sales se van precipitando y formando piedras, hay que operarle. Cuando tiene hematurias repetitivas o cuando el paciente simplemente no quiere tomar pastillas. Y esto para no olvidarle, las pastillas como ni los alfa bloqueadores, ni los inhibidores de la 5-alfa reductasa, ni los anticolinérgicos le van a curar. Recordar que las pastillas son un tratamiento continuo, es decir, el paciente tiene que tomar toda la vida. Y hay pacientes que no quieren hacerlo, no tienen el dinero, no les gusta, o etcétera, se olvidan. Pues a ese paciente se le puede ofrecer una solución definitiva con una cirugía. Esta es la cirugía que se llama el gold standard, el estándar dorado o de oro. Sigue siendo una de las mejores alternativas quirúrgicas, que es la cirugía por vía uretral o resección transuretral de próstata. Se utiliza, como ven ustedes, una asa que puede ser monopolar o bipolar, el sistema de corte que va cortando el tejido, ese volumen, ese tejido crecido, ese adenoma, y va desobstruyendo la uretra. Esta es una de las mejores alternativas, pero cuando la próstata es excesivamente grande, no nos va muy bien porque no avanzamos a cortar todo el tejido en un periodo de tiempo normal. En ese caso, una cirugía abierta sigue siendo una excelente alternativa para próstatas bastante grandes. También ahora se está haciendo cirugía con laparoscopía e incluso cirugía asistida por robot, que está yendo excelente, pero los costos son una limitante. Por darles un ejemplo, una cirugía convencional abierta está alrededor de los $2,000, una cirugía asistida por robot que hace exactamente lo mismo, pero con un aparatito bastante bonito, que es el Da Vinci, está alrededor de los $20,000. Eh, Esta es una técnica que ahora está funcionando excelente, que es la enucleación con láser, sacar el tejido, no quemar, sacarle al tejido con una fibra láser de holmium, el HOLEP que se llama, bastante bien, ya está en algunos centros del país, ya se está haciendo bastante, una buena experiencia con muy buenos resultados y es un poco lo que está en boga, de moda en la mayoría de congresos de urología, se está hablando de la enucleación láser con holmium o el HOLEP. Hay muchas técnicas más que no las vamos a comentar, vaporizaciones fotoselectivas con microondas, con térmicas, ablación con agujas tuna, etcétera, que no tienen tan buenos resultados, tienen indicaciones muy precisas, pacientes con próstatas muy pequeñas, de alto riesgo, que no pueden ir a un quirófano,
por cualquier razón, anticoagulados, etcétera, casi no se usan. Y creo que con eso terminamos la presentación. Eh, Como les dije al inicio, he intentado ser lo más resumido posible. Es un tema que solo en fisiopatología, solo en terapia farmacológica podríamos tomarnos horas, pero espero que les sirva, que les sea de mucha utilidad, que les pueda orientar de manera general cuáles en sí, cuáles son los puntos más importantes de esta enfermedad y las estrategias terapéuticas. Gracias, queridos colegas, queridos amigos. Si es que hay alguna inquietud, como siempre, estoy presto a, a conversar con ustedes, a atender sus dudas, sus preguntas y también sus complementos, sus opiniones que siempre serán valiosos. Alguien me dice, ¿puede repetir? No, 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 mentira. Eh, Buenos días, doctor Nicole. Gracias por tu pregunta. Me dices, ¿en qué casos no podríamos usar la terapia combinada? Bueno, en sí no se recomienda terapia combinada en casos de pacientes que tienen sintomatología, pero que no tienen riesgo de progresión. Es decir, pacientes con próstatas menos de 30 centímetros cúbicos y con PSA menos de 1,5 no se recomienda. Tampoco sería bueno usar terapia combinada si es que el paciente es un paciente relativamente joven, digamos, es un paciente de 50 años de edad, que todavía tiene una vida sexual activa importante. El- Recuerden que la terapia combinada incluye los inhibidores 5-ARI que disminuyen la hidrotestosterona y a este paciente le podríamos afectar en parte su función sexual, su deseo sexual. A lo mejor no es una buena estrategia y habrá que hablar y discutir con el paciente esta cuestión. Eh, Creo que esas serían las únicas razones en las que yo no usaría una terapia combinada. José nos dice que un paciente con diagnóstico de hiperplasia prostática con niveles de urea y creatinina elevado, ¿podemos sondearlo para mejorar la función renal? La respuesta es sí, si es que estamos viendo de que esa elevación de urea y creatinina se están produciendo por obstrucción, es decir, es una falla renal de tipo obstructivo, el sondaje nos va a ayudar. Recuerden que cuando hablamos de falla renal, hay causas prerrenales, renales y porrenales. Si es una elevación de urea y creatinina por una enfermedad cardíaca, una causa prerrenal, el sondaje no nos va a ayudar. Tenemos que definir que la verdadera causa es la obstrucción. ¿Cómo lo sabemos? No es muy difícil. Hacemos una ecografía. Si tenemos un importante residuo en vejiga de orina y en el eco vemos que hay una ectasia, una hidronefrosis, decimos, no, esta creatinina alta es por obstrucción, pues la sonda nos va súper bien. Recién la semana pasada tuve un paciente así, que llegó con una creatinina de 3,5, estaba con un globo vesical, con los riñones dilatados. Le puse una sonda, la creatinina el día de ayer está en 0,8. Nos va muy bien cuando es obstructivo. Nos dice también, déjenme ver qué más tengo acá, algo, en caso de pacientes con RTU, con cirugía transuretral de próstata y síntomas urinarios por posible esclerosis de cuello vesical, ¿se puede utilizar terapia combinada? Pues no, porque tú me estás diciendo que Luisiana, ¿no? Luisana, perdón, que ese paciente ya le operaron de la próstata. Y lo que está con síntomas urinarios es porque a lo mejor en el cuello de la vejiga, por la cirugía, por la manipulación, digamos, y la corriente y todo lo que se usa, el calor, se generó una fibrosis en el cuello de la vejiga, un callo. Esa es la esclerosis del cuello vesical. Entonces, la terapia combinada no va a funcionar porque no es un tema de componente dinámico por los receptores alfa, ni es tejido prostático para decir con
inhibidor 5-AR y le voy a reducir volumen, es una fibrosis del cuello. En ese caso, lo que hay que hacer generalmente es una nueva cirugía por vía uretral para poder cortar este cuello o incidir en el cuello y aperturarlo. Eso es lo que se recomienda cuando hay esclerosis de cuello vesical. Los fármacos ahí no te van a funcionar. ¿Cuánto tiempo se da el tratamiento farmacológico? Por favor, creo que ya lo dije, pero la pregunta es muy buena porque me permite reforzar esa información. El tratamiento farmacológico es de por vida, porque si yo dejo de dar un alfa bloqueador, el tono de las fibras musculares lisas va a empezar a aumentar de nuevo y me va a volver a obstruir. Y pasa, el paciente dice, doctor, me olvidé de tomar y me descuidé, ya no he tomado, estaba bien y desde hace un mes que dejé otra vez siento que mi flujo ha bajado, porque el tono muscular aumenta otra vez. Y si está tomando un tratamiento con un inhibidor de la 5-alfa reductasa y lo deja de tomar, va otra vez a haber proliferación celular y el volumen va a seguir incrementando. Por eso es que la terapia tiene que ser permanente. Y eso hay que explicarle muy bien al paciente. Gracias a ti, Luzana, gracias a ti también, María del Carmen, obviamente a todos por, por su atención, por sus inquietudes, sus preguntas. Y ahí estamos siempre pendientes de cualquier cosa. Si tienen alguna inquietud adicional, no sé, lo pueden canalizar como siempre a través de su tutor o lo pueden hacer directo, no sé si es que alguien de ustedes ya tiene mi referencia de teléfono, no hay ningún problema. Estaremos siempre a las órdenes. Gracias, Nerina. Gracias, chicos. Y que tengan un lindo día si es que no hay más preguntas. José dice, doctor, ¿la terapia continúa después de la cirugía? Magnífica inquietud. Claro que no, porque ya al operarle has eliminado el problema, ya le sacas del adenoma, ya no tienes un componente ni dinámico ni estático obstructivo de próstata, ya no hay adenoma prostático, por tanto, el rato que el paciente ha decidido operarse, ya no debería continuar la terapia. Ahora, si es verdad, y hay que reconocerlo, y el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, que a veces cuando operamos a los pacientes eh, de próstata, se nos queda tejido. No es común, pero puede suceder. Se nos quedó tejido en una cirugía transuretral, no salió todo, o incluso en cirugía abierta uno pensó que quedó limpio y quedó un poco de tejido. El paciente luego de la cirugía al control dice, doctor, sigo con flujo mejor, pero no normal. Todavía está un poco bajo y le hago un chequeo y veo que hay tejido. A veces nos ha tocado empezar un poco o darle terapia farmacológica para que la sintomatología continúe hasta que en algún momento, si es necesario, tener que hacer un segundo procedimiento quirúrgico. O también recordar que la próstata después de la cirugía puede volver a reproducirse hasta en un 7% de pacientes. Entonces, hay que estar pendiente y a un paciente operado seguirle chequeando cada año y si vemos que hay un nuevo crecimiento prostático, pues este paciente, ¿quién quita que a lo mejor tenemos que algún rato volver a usar fármacos? Gracias a ti, Yosenka o Josenka, gracias por tu comentario. Y me preguntas si es que un paciente con hiperplasia puede a los años presentar un cáncer. Absolutamente sí. La transformación maligna puede darse en cualquier momento, antes de una cirugía y también después de la cirugía. Y qué chévere pregunta porque permite contarles esto que es súper importante. El paciente cree que porque ya se operó la próstata ya no se libró, ya no me va a dar cáncer. Es más, hay pacientes que llegan a la consulta diciendo, doctor, quiero que me opere la próstata para ya no tener que estar preocupado del cáncer. O peor aún, con dolor les digo y vergüenza, habemos médicos urólogos que le decimos al pacientito, señor, a usted hay que operar esa próstata para que no le dé cáncer y con esto le libro. Mentira. Eso suena a números y a monedas. No, no es así. Eso es mentira.
Un paciente aún operado de próstata puede desarrollar un cáncer prostático y esto me permite recordarles la diapositiva inicial. El cáncer prostático generalmente se da en la zona periférica de la próstata y la hiperplasia, el adenoma, en la zona de transición. Cuando nosotros operamos, cuando la próstata se hiperplasia la zona de transición y las otras estructuras, la periférica, esas se comprimen contra la cápsula prostática, que es una estructura fibromuscular que recubre al tejido. Entonces, cuando operamos, generalmente sacamos el adenoma de esa zona transicional que se hipertrofió y las células de la zona periférica quedan comprimidas contra la cápsula. Y en la zona periférica se puede formar un cáncer, por tanto, puede aparecer un cáncer de esas células que quedan ahí. Así que sí, un paciente con hiperplasia benigna puede con los años desarrollar un cáncer. Con la experiencia, ¿cuál es el tiempo adecuado para hacer controles periódicos? Generalmente se recomienda controles de cada 1 a 2 años a partir de los 45 o 50 años de edad. Se debe controlar antes, desde los 40 años de edad, cuando en la historia clínica del paciente nos refiere que tiene antecedentes de familiares cercanos con cáncer de próstata. Este paciente, por los factores genéticos, es bueno empezarle a chequear cada año desde los 40. Cuando yo les llamo no en un año, sino en dos, cuando no tiene antecedentes de importancia, no hay factores de riesgo, y en mi chequeo, pues le encontré un paciente con una próstata pequeña, sin sintomatología de tracto urinario, es un paciente joven, no, venga en 2 años, no pasa nada. Entonces, ese es más o menos el manejo, la recomendación. Y si ya se encuentra una hiperplasia benigna, pero sin síntomas, no hay que hacer nada. Ese paciente entra en lo que se llama el watchful waiting, que es la espera vigilada, sería la traducción. Es decir, vigilarle, hacerle un controlcito más o menos cada año, como preguntaban antes, y no más. Y una vez más, insisto, las preguntas son fantásticas porque nos permite sacar ciertas conclusiones del día a día. Pacientes con frecuencia llegan a la consulta con hiperplasia benigna y sin síntomas. Y muchos de nosotros los médicos que andamos necesitados y con deudas y desesperados por trabajar y producir, a veces caemos en la tentación del dinero y les engañamos a esos pacientes. Les decimos, vea señor, su próstata está grande, eso ya hay que operar. Y resulta que el paciente orinaba muy bien y no tenía síntomas. Cuidado, no operemos ecos, no operemos próstatas solo porque están aumentadas de tamaño. Operemos realmente pacientes que lo necesitan. Como les indiqué, las verdaderas razones para la cirugía están bien definidas. A ese paciente hay que operarle o darle tratamiento. Solamente es la sintomatología la que nos debe llevar a decidir un tratamiento farmacológico o quirúrgico, no el tamaño prostático. Gracias, sí, me aclaró todas las dudas. Justo la explicación que acaba de dar, eso le pasaba a un paciente que vi, pero yo le decía lo que usted mencionó. Te felicito, así tenemos que ser. No importa si ese paciente se nos va, no importa si el del frente lo opera. Tranquilos, duerman con la conciencia siempre tranquila, jóvenes, que puede ser que el camino sea más lento, que los pasos sean más lentos y avancen más despacio, pero siempre llegarán más seguros. Eso es la clave del éxito profesional y no se olviden de eso. Gracias por sus comentarios y gracias de nuevo a ustedes por su atención. Un lindo día. Gracias, Doc. Gracias, chicos. A las 11 nos vemos, por fin. Amén. Gracias. Bendiciones igual. Chao.